La noche del 17 de septiembre de 2021, las cámaras de seguridad del Cedar Park, ubicado en Londres, Inglaterra, captaron una escena impactante. En una de las grabaciones, se podía ver a un hombre acechando a una mujer que parecía no darse cuenta de su presencia. De un segundo a otro, el sujeto la agredió para posteriormente huir del lugar, sin sospechar que su terrible accionar había sido captada por las cámaras de vigilancia. Al día siguiente, un paseador de perros que realizaba su rutina diaria se topó con un montón de hojas apiladas. Debajo de ellas estaba el cuerpo de una mujer. Aquellas imágenes granuladas serían el puntapié para comenzar una investigación que derivaría en un debate mediático. ¿Podrían las mujeres del Reino Unido volver a caminar seguras por las calles? Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Sabina Nessa nació el 23 de octubre de 1993 en Inglaterra. Fue la segunda hija fruto de la unión entre Abdur Rauf y Hasebon Nessa, quienes ya habían tenido a Jevina Jasmine. Si bien la familia era de origen árabe y practicaban la religión islámica, Sabina creció un poco alejada de todo eso. Se crió en la localidad de Sandy, ubicada en Bedfordshire, y siempre estuvo muy expuesta a la cultura británica. De la infancia de Sabina no ha trascendido mucho. Lo que se sabe es que en 2014 se graduó en Sociología de la Universidad de Greenwich y que en 2020 consiguió su certificado de enseñanza en la Universidad de Bedfordshire. Ese mismo año, Sabina se mudó a Londres, completamente sola. Comenzó a trabajar como maestra de primer grado en la escuela primaria Rochy Green, ubicada en Lewisham, al suroeste de la ciudad. Las autoridades del colegio la describían como una persona brillante, amable y absolutamente dedicada a sus alumnos. Su hermana, por otro lado, la recordó como una mujer increíble, cariñosa y hermosa. A sus 28 años, Sabina aspiraba a pasar algún tiempo enseñando en los Emiratos Árabes Unidos. Incluso les había comentado a sus amigos que planeaba mudarse a Dubái para cumplir aquel sueño, pero todas sus ambiciones le fueron arrebatadas una noche que debería haber sido como cualquier otra. El 17 de septiembre de 2021, a las 20:30 horas, Sabina salió de su casa ubicada en Hassel Road, cerca de la estación de tren en Kidbrooke. Se dirigía hacia el Pub Depot en Kidbrooke Village para encontrarse con un amigo. La caminata era de tan solo 5 minutos desde su hogar, pero estaba llegando tarde, por lo que decidió tomar un atajo. A pesar de haber expresado su preocupación por caminar en Cedar Park después del anochecer, esa era la ruta más rápida. Caminó por el oscuro y frondoso parque, repleto de lagos, humedales y estanques, pero jamás llegó a su cita. Sin embargo, su amigo no informó de su desaparición, ya que supuestamente pensó que Sabina simplemente habría cambiado de opinión respecto a salir. Por otra parte, una amiga de la joven le envió mensajes de texto durante toda la noche sin obtener respuesta. Sabía que no era propio de Sabina pasar mucho tiempo sin contestar el celular, pero aún así, prefirió no alertar a la policía. Por último, su familia se extrañó al no recibir noticias suyas, pero tanto sus padres como su hermana intuyeron que estaba pasando un buen rato y que pronto los llamaría. Tristemente, eso no fue así. Al día siguiente, 18 de septiembre, a las 17:30 horas, un joven que paseaba a sus perros cerca del centro comunitario One Space en Cedar Park, Kidbrooke, en el Royal Brook Borough de Greenwich, vislumbró una gran pila de hojas. Al moverlas, pudo ver que debajo yacía un cuerpo de una mujer. Había sido brutalmente golpeada y no llevaba pantalones, ropa interior ni medias. El joven no dudó en dar aviso a la policía
que rápidamente se apersonó en el lugar. Los agentes no tardaron en notar que Sabina había sido golpeada con un objeto contundente en la cabeza y estrangulada. Por la falta de ropa, podían teorizar que el asesinato había tenido un móvil de abuso, pero era muy pronto para lanzar especulaciones. La noticia no tardó en llegar a los medios, y los vecinos de la zona se escandalizaron. Annie Gibbs, vicepresidenta del grupo comunitario del foro de Kidbrook, dijo que la gente de la zona se sentía conmocionada y asustada. Aquella comunidad se caracterizaba por tener un fuerte sentido de la solidaridad. El superintendente en jefe, Trevor Larry, responsable de la policía local en Greenwich, calificó el asesinato como un incidente impactante. Relató a los periodistas que durante los siguientes días, la policía dispondría de patrullas adicionales de alta visibilidad, tanto dentro como en los alrededores del lugar, así como en otros espacios abiertos, en los distritos de Lewisham y Greenwich. Ese mismo sábado por la noche, la policía notificó que había arrestado a un hombre de 40 años bajo sospecha de asesinato en una dirección de Lewisham, pero no brindaron información personal sobre él, y poco después fue liberado, aunque quedaba bajo investigación policial. Acto seguido, la policía pidió a los vecinos que pudieran brindar información o videos de las cámaras de seguridad de la zona que se acercaran a la comisaría. El lunes 20 de septiembre se realizó la primera necropsia en la morgue de Greenwich, pero los resultados no fueron concluyentes. Si bien los forenses pudieron determinar que la chica no había sido abusada, la forma en que su cuerpo había sido hallado sugería que el crimen era de naturaleza íntima. Ese día, a las 9 de la noche, la víctima fue identificada públicamente como Sabina Nessa. Por su parte, Lisa Williams, directora de la escuela primaria donde la joven trabajaba, le rindió homenaje destacando lo buena maestra que era y lo mucho que la extrañarían sus alumnos. El 23 de septiembre, la Policía Metropolitana anunció que un segundo hombre, de 38 años, había sido arrestado en una dirección de Lewisham, bajo sospecha de ser el asesino de Sabina. Sin embargo, tampoco se brindó información respecto a su identidad. Paralelamente, la policía hizo público un video de seguridad, filmado el día del crimen. Allí se podía ver a un hombre, en Pegler Square, una calle cercana al parque donde fue hallado el cuerpo de la joven. Su actitud era por demás sospechosa. Llevaba un triángulo metálico de señalización de tráfico en sus manos. Miraba a ambos lados de la calle y luego se colocaba una capucha. Luego, las cámaras del parque lo habían captado caminando aún con el objeto en mano y encapuchado por un sendero. Alrededor de las 8:30 de la noche, el hombre se cruzaba con Sabina y daba la vuelta para observarla mientras pasaba a su lado. Ella no se había dado cuenta de que él estaba detrás de ella. Acto seguido, el hombre comenzó a correr detrás de Sabina y a golpearla repetidamente con la señal de tráfico. En total, le había asestado 34 golpes en la cabeza, con tal fuerza que partes del triángulo de tráfico se desprendieron y cayeron al suelo. Luego se podía observar al sujeto cargando por un terraplén el cuerpo de la joven, que en ese momento parecía estar inconsciente. 10 minutos después de llevarse a Sabina, el sospechoso reapareció ante la cámara, comenzó a recoger del suelo pedazos del arma homicida y utilizó pañuelos de papel para limpiar el banco donde se había producido parte del ataque. Los agentes pidieron encarecidamente en los medios que si alguien tenía información sobre la identidad de aquel sujeto, llamaran rápidamente a la comisaría. También compartieron imágenes de un automóvil plateado, al que la policía creía que el sospechoso pudo haber tenido acceso. Después de 5 días de estudiar las imágenes, los agentes descubrieron cómo creían que era el asesino, pero el hombre no había dejado ningún indicio en el lugar de los hechos. Aunque poco después, los agentes descubrieron gracias a otra cámara que el arma homicida se veía como un destello fluorescente que salía del parque en una dirección determinada. Entonces buscaron la matrícula del Nissan Micra plateado, que creían que había manejado el sospechoso. Había sido captado por cámaras de una carretera, y gracias a eso, pudieron comprobar que el vehículo realmente pertenecía al asesino. Su nombre era Cozy Selamech,
y para sorpresa de nadie, tenía un historial de violencia. El sujeto había nacido el 4 de mayo de 1985 en Albania. A los 12 años dejó la escuela y poco después se mudó junto a su familia a Grecia. Mientras que los padres de Selamech regresaron a Albania, él y sus hermanos se quedaron en el nuevo país, pensando que podrían tener mejores oportunidades laborales allí. Pero esto no ocurrió, y en 2015, Selamech emigró al Reino Unido, ilegalmente, escondido dentro de un camión. Una vez allí se asentó en Eastbourne, East Sussex, donde comenzó a trabajar como repartidor de pizzas y encargado de un garage. El 5 de noviembre de 2018, contrajo matrimonio con una mujer que pidió mantener su nombre bajo anonimato. Era ciudadana de la Unión Europea, por ende, tenía mayores derechos de inmigración en el Reino Unido que su esposo. Juntos se mudaron a un piso detrás de una hilera de tiendas en Eastbourne. A principios de ese año, el gobierno del Reino Unido anunció el plan de asentamiento en la Unión Europea que otorgaba a los ciudadanos de la misma y a sus cónyuges permiso para permanecer en el país después del Brexit. Entonces Selamech tenía la libertad de viajar dentro y fuera del país. 2 meses después de su boda, el hombre comenzó a retornar a menudo a su país, volviendo 6 veces en 2 años y medio. Todo parecía indicar que su matrimonio había sido más por conveniencia que por amor. Los agentes buscaron documentos policiales de la capital albanesa, Tirana, y descubrieron que Selamech no tenía antecedentes penales allí. Sin embargo, su esposa testificó que había sido violento con ella, incluso llegando a estrangularla en más de una ocasión. En el verano de 2021, el matrimonio se rompió debido al comportamiento violento de Selamech, pero el hombre no se tomó a bien la noticia. Sabía que eso significaba que su futuro en el Reino Unido estaba en peligro. Su esposa, por su parte, se fue de la casa que compartían y comenzó a trabajar en el Gran Hotel de 5 estrellas, ubicado en Eastbourne, mismo hotel en el que había estado el sujeto el día del asesinato de Sabina. Gracias a la declaración de la exesposa del acusado y a las grabaciones de las cámaras del parque, los agentes pudieron llevar a cabo una reconstrucción de lo ocurrido el día del crimen. El 17 de septiembre de 2021, Selamech viajó a Londres y reservó una habitación en el Gran Hotel de Eastbourne, a pesar de que ya tenía alojamiento en aquella ciudad. Esto fue visto por los agentes como una indicativa de su premeditación de tener algún tipo de encuentro íntimo esa noche. Unas horas antes del asesinato de Sabina, Selamech tuvo una discusión con el personal del hotel por el pago de la habitación. Entonces los empleados se dieron cuenta de que su domicilio estaba cerca, lo que levantó sospechas y definieron que lo mejor sería llamar a la policía. Sin embargo, la policía de Sussex confirmó que el asunto finalmente se resolvería vía llamada y que no era necesario intervenir personalmente. Más tarde, Selamech se encontró con su exesposa en su coche, en el aparcamiento del hotel, donde le propuso tener relaciones, a lo que ella se negó. La mujer dijo a los agentes que su exesposo parecía estar muy agitado, molesto y nervioso en ese momento. Luego de que ella lo rechazara, el sujeto se marchó solo en su auto. Primero se dirigió a Brighton y luego condujo hacia el suroeste de Londres, aparcando su Nissan en Pleasure Square, en Kidbrooke. Aquella zona estaba muy lejos de donde él vivía. Según los agentes, frustrado ante el rechazo de su exmujer, Selamech estaba buscando otra mujer para tener intimidad. Las cámaras de seguridad lo captaron, comprando un rodillo de cocina en el supermercado Sainsbury's local, que probablemente pensó utilizar como arma, pero luego lo descartó. Finalmente condujo al Cedar Park, a donde llegó poco después de las 8 de la noche. Esperó durante media hora hasta que apareciera una potencial víctima. Mientras tanto, Sabina terminaba su semana laboral y se dirigía a reunirse con un amigo, como cualquier otro viernes por la noche. En el pasado había hablado con sus amigas sobre la importancia de seguir la ruta más segura hacia el bar, pero esa noche iba con retraso. Por eso tomó un atajo por Cedar Park, cerca de Pleasure Square. Fue entonces cuando Selamech, que seguía rondando por el parque, vio a Sabina, comprobó que estaba sola y corrió hacia ella. Acto seguido, la golpeó 34 veces con un triángulo en la cabeza,
que probablemente sacó de la cajuela de su auto. Cuando el arma se rompió a pedazos, el sujeto se llevó a Sabina inconsciente y la estranguló. Luego le sacó la ropa y cubrió su cuerpo con hierba. Después Salameh partió camino a Eastbourne y se detuvo en la zona Tunbridge Wells, en Kent, para arrojar el arma homicida en el río Tees. Poco después de medianoche, atravesó el vestíbulo del Gran Hotel de Eastbourne y se dirigió a la habitación que había reservado anteriormente. A la mañana siguiente dejó el hotel y se fue a trabajar en un garage como si nada hubiera sucedido. Para el detective inspector Neil John, quien dirigió la investigación del asesinato de la Policía Metropolitana, la forma en que Salameh dejó el cuerpo de Sabina, junto con el hecho de que le había propuesto intimidad a su esposa más temprano ese día, era un claro indicador de que se trataba de un asesinato con motivaciones íntimas, por lo cual debían atraparlo cuanto antes. El domingo 26 de septiembre, a las 3 de la madrugada, la policía forzó la puerta del apartamento de Salameh en Eastbourne, East Sussex, donde vivía. El hombre se encontraba recostado en la cama y no se opuso al arresto, incluso se mostró tranquilo y obediente. Durante el allanamiento, el equipo de búsqueda encontró sus zapatillas deportivas manchadas con sangre. Estas fueron enviadas a los peritos, quienes luego de analizarlas, determinaron que aquella sangre era compatible con el ADN de Sabina. Una vez en la comisaría, la policía procedió a interrogar a Salameh. El hombre se mantuvo en silencio hasta que le informaron que estaba acusado por el delito de asesinato. Entonces preguntó a través de un intérprete, en albanés, ¿qué pasaría si me abro ahora y les cuento todo? Pero como ya había sido acusado, los detectives no pudieron hacerle más preguntas. El 30 de septiembre, el sujeto compareció en Old Bailey, en el centro de Londres, a través de un enlace de video desde la prisión HM, prisión Worwood Scopes, en White City, al oeste de Londres. El tribunal escuchó que si bien el acusado había golpeado repetidamente a Sabina con un instrumento contundente, los forenses aún no habían encontrado una causa concreta de su deceso. El 16 de septiembre de 2021, Salameh se declaró inocente de asesinato, pero minutos después admitió que era responsable del fallecimiento de Sabina. El crimen de la chica, aunque resultaba impactante, no era muy cubierto por los medios. Por ende, la periodista Katrina Amirpuri creó una publicación viral en Instagram. En la misma, denunció la falta de atención de los noticieros, lo que eventualmente derivó en más cobertura de los medios masivos y generó la presión necesaria para que se tomaran medidas para abordar la seguridad de las mujeres en Londres. El alcalde de la capital, Sadiq Khan, describió la violencia contra las mujeres como una epidemia nacional. La hermana de Sabina dijo a los medios que la joven tenía derecho a sentirse segura cuando caminaba por su vecindario. Lisa Williams, la directora de la escuela donde la víctima trabajaba, dijo que la institución estaba en total shock por su asesinato y que ella tenía una carrera prometedora por delante. Incluso habló respecto al impacto que tuvo el crimen en los 30 estudiantes de Sabina, quienes no podían comprender por qué alguien asesinó a su maestra, ni los peligros del mundo en que vivían. Se llevaron a cabo vigilias en honor a la víctima, que contaron con el apoyo del grupo Reclaim the Streets, que abogaba por la seguridad de las mujeres y la propiedad comunitaria de los espacios públicos. Esta era la misma organización que había realizado una vigilia tras el feminicidio de Sarah Everard en marzo de aquel año, a manos de un policía. Cuando aquella vigilia fue prohibida por las autoridades, debido a las restricciones por el COVID, cientos de personas se reunieron, desafiando la prohibición. En un comunicado, el grupo dijo que estaba enojado y desconsolado, y que había una epidemia de violencia desarrollándose, y todo lo que recibían del gobierno eran palabras e informes vacíos. Con el caso de Sabina en boca de todos, la ministra del Interior, Priti Patel, anunció que una investigación independiente examinaría los fallos sistemáticos de la policía tras el asesinato de Sarah Everard. Durante otra de las vigilias, Anna Birley, una de las organizadoras de Reclaim the Streets, indicó que el deceso de Sabina era una evidencia más trágica de que se necesitaban cambios urgentes. Expresó que durante demasiado tiempo
La responsabilidad de la seguridad de las mujeres había recaído sobre ellas. Una mujer moría a manos de un hombre cada 3 días en Inglaterra, pero ni la policía ni el gobierno reaccionaban a tiempo. Además, el feminicidio de Sabina fue comparado con los de Viva Henry y Nicole Smallman, ocurridos en junio de 2020, ya que los 3 casos generaron preocupación por el hecho de que las autoridades no se tomaran tan en serio los asesinatos de mujeres de color. La hermana de Sabina dijo que si bien el diputado Clive Efford había apoyado a su familia, los funcionarios de mayor rango habían sido completamente inútiles. Sugirió que la ministra del Interior no la apoyaba y que había usado el nombre de su hermana para publicidad. Alegó que la mujer ni siquiera se había molestado en preguntar cómo se encontraba su familia desde el fallecimiento de Sabina. También indicó que sintió poco apoyo por parte del primer ministro, Boris Johnson, e indicó que esto podría deberse a la etnia de su familia. En esa misma línea, los parientes de Sabina realizaron una manifestación en la mezquita del este de Londres, a la que asistieron líderes religiosos, grupos de mujeres y políticos locales, incluida la diputada Rosanna Ali. En la misma se reprodujo un mensaje de video de Sara Mohammed, secretaria general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, y se encendió una vela en el número 10 de Downing Street. Mientras tanto, la justicia se acercaba cada vez más. El 25 de febrero comenzó el juicio contra Selamech en Old Bailey, y el acusado sorprendió a los presentes declarándose culpable del asesinato de Sabina. Su abogada, Louise Power Casey, dijo que su cliente no había dado ninguna explicación de por qué asesinó a Sabina. Agregó que simplemente aceptaba que lo hizo, y señaló que su cliente no le había dado instrucciones de expresar ningún tipo de remordimiento. Durante la primera audiencia, un patólogo dijo que había evidencia de un traumatismo contundente en la cabeza de Sabina y de asfixia. Si bien la causa del deceso no había podido ser determinada, cualquiera de las 2 heridas mencionadas podría ser el motivo. En esa misma línea, a pesar de que durante la necropsia no se habían descubierto pruebas de agresión íntima, la fiscal dijo que otras pruebas físicas, ninguna de las cuales fue cuestionada por el acusado, demostraban una motivación íntima para cometer el crimen. La fiscal Alison Morgan añadió que el acusado planeó abusar de cualquier mujer que se le cruzara. Por ende, el ataque no ocurrió de manera espontánea y hubo una planificación significativa. Además, había llevado a cabo el asesinato con extrema violencia. Finalmente, el juez describió el salvaje ataque como de motivación íntima y dijo que Sabina era la víctima totalmente inocente de un asesinato absolutamente atroz, que fue totalmente culpa del acusado. El 7 de abril de 2022, el tribunal de Old Bailey planeaba sentenciar a Selamech. Este se negó a participar presencialmente de la audiencia, lo que provocó una gran indignación en los medios. Antes de leer la sentencia, el juez describió al acusado como un cobarde por negarse a asistir, aunque dejó en claro que no tenía poder para obligarlo. Luego, el juez dijo que el deceso de Sabina había aumentado la sensación de inseguridad que sentían particularmente las mujeres que caminaban por la ciudad de noche. Expresó que la víctima tenía todo el derecho, como dijo su familia, de estar caminando por el parque arreglada y disfrutando después de una larga semana de trabajo. A pesar de su ausencia, Selamech fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 36 años, es decir, que no podrá ser considerado para libertad condicional. Hasta el 30 de abril de 2057, la familia de la víctima recibió la noticia con alegría, aunque no perdió la oportunidad de tildar al asesino de un animal repugnante y cobarde. Poco después, Selamech fue trasladado de la prisión donde se encontraba al hospital de alta seguridad de Bradmore para que se evaluara su estado de salud mental. Bardas Selamech, tío del sentenciado, dijo que tenía grandes esperanzas puestas en su sobrino cuando éste emigró de su país natal, pero que actualmente, tanto él como su familia estaban en un estado de miseria, tanto económica como emocional. En lugar de aprovechar la oportunidad de vivir en un país nuevo, su sobrino se había convertido en un asesino. Por otro lado, la hermana de Sabina asegura que su familia está enojada por la negativa de Selamech a decir algo respecto al crimen. Expresó que el silencio del asesino
la acompañará durante el resto de su vida. El hecho de que Selamech haya decidido atacar y asesinar a Sabina sin razón alguna, y de una manera tan brutal, es algo que jamás tendrá explicación para ella. Lo más probable es que el sentenciado pase el resto de sus días en prisión, sin mostrar ni una pizca de remordimiento por lo sucedido. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.